Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo, es una alegría estar nuevamente juntos para continuar con nuestro estudio de esta semana, preparación para la crisis final. Hoy vamos a ver la lección número 4 de nuestra carpeta. Y lleva por título La lluvia tardía. Queremos darles también la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se están uniendo a nosotros. Que las bendiciones del Señor también les alcancen donde quiera que están. Y que se sientan como que estuvieran aquí junto con nosotros, participando de esta clase, porque realmente es un estudio, una clase de profecía de la palabra de Dios. En realidad en su carpeta aparece como capítulo 3, la lluvia tardía. Es la lección 4, nuestro cuarto tema. Y lleva por título, como ya dije anteriormente, la lluvia tardía. Hemos orado, hemos pedido la dirección de nuestro Dios y ahora nos toca abrir nuestro corazón para que Él pueda hablarnos a nosotros a través de su palabra. De todas las bendiciones que Dios anhela dar a cada hijo suyo, de toda bendición que la iglesia pueda recibir, el Espíritu Santo es la más grande y la más completa de todas las bendiciones que Dios nos pueda dar. Porque al recibir al Espíritu Santo recibimos la plenitud de Dios. Y junto con el Espíritu Santo vienen todas las demás bendiciones espirituales en su estela. El Espíritu Santo no es solamente un poder, una fuerza. El Señor Jesucristo habló de esta manera sobre el Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Dice en el versículo 5 en adelante: pero ahora yo regreso a aquel a quien me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? ¿A dónde se iba Cristo? De regreso al cielo, de donde había venido. Recuerden que este capítulo que estamos leyendo fue la conversación que Cristo tuvo con sus apóstoles la última noche que estuvieron juntos antes de su entrega. Ese jueves por la noche en el aposento alto. Él les habló estas palabras que estamos leyendo y solamente unas horas más tarde fue entregado en manos de una turba asesina, fue enjuiciado rápidamente y en menos de 12 horas ya estaba clavado en una cruz. Fue la última oportunidad que él tuvo de hablar con sus discípulos. Y les dice: les dije que me voy y nadie me pregunta ¿a dónde vas? Versículo 6.
Antes bien, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro que se pusieron tristes los discípulos cuando Él les dijo, me voy. Y no solo les dijo, me voy, les dijo, a donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar, no pueden ir conmigo. Eso está en la misma conversación que tuvieron en San Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso lo estudiamos anoche, ¿se acuerdan? La caída de Pedro, la negación de Pedro, el zarandeo que él tuvo, y todos los demás apóstoles abandonaron al Señor, lo dejaron solo en su hora de tragedia, en su hora de más necesidad. Pero ahora, volviendo al capítulo 16, Jesús les dice, porque os he dicho que me voy, os habéis puesto muy tristes. Y ahora en el versículo 7 del capítulo 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? Ya Él les había dicho en el capítulo 14 y en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si ustedes notan, Jesús habla del Espíritu Santo no como una fuerza, no como algo inmaterial, como algo que simplemente podemos recibirlo. Es cierto que se recibe, pero se recibe con una persona, porque dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Habla de Él con el pronombre personal. Él os recordará todas las cosas. Y luego, de vuelta al capítulo 16, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que aquí se habla del Espíritu Santo como el Consolador, como el que va a venir enviado para tomar el lugar de Cristo cuando Él se va. La mensajera del Señor, en el libro Evangelismo, en la página 447 y 448. Por cierto, ese libro es parte de los 10 tomos que tenemos del Espíritu de Profecía para compartir con ustedes. El libro Evangelismo tiene una sección entera donde habla de la deidad, de quién es Dios, y habla también del Espíritu Santo, y allí dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad.
Dios Padre es la primera persona que constituye la deidad. Dios Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Pero es espíritu, así como el Padre es espíritu. No lo podemos ver porque es un ser espiritual, pero eso no quiere decir que no es un ser. Si ustedes notan, dice, Él convencerá. Solamente alguien que tiene mente puede convencer a otro. Solamente alguien que tiene voluntad puede guiar, puede enseñar, puede recordar. Todas esas obras son obras que las puede hacer un individuo, no una influencia o una fuerza. Solamente alguien que tenga una mente. Por eso, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2, dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Así que para poder entender las cosas de Dios, tenemos que recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es esa persona que Dios nos da para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver cuáles son algunas de las funciones del Espíritu Santo. Ya leímos la primera. Cuando Él venga, dice Jesús en San Juan, versículo 16, capítulo 16 y versículo 8. Juan 16, 8. Primera función del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es traer convicción a nuestro corazón de que somos pecadores, que necesitamos la justicia de Cristo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el arrepentimiento en el corazón. Hablábamos en los últimos días de que la condición del pueblo de Dios es de tibieza espiritual, pero lo más terrible de esa enfermedad es que la iglesia de la Odisea no se da cuenta de que está mal, piensa que está todo bien. Por eso es que solamente a través del Espíritu Santo podemos tener una comprensión, darnos cuenta. Only through the Holy Spirit can we realize, llegar a entender nuestra verdadera condición, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y si no reconocemos que tenemos pecado y que estamos mal, pues no vamos a buscar ayuda. Solamente el que sabe que está enfermo y lo reconoce va a buscar ayuda. Pero el que piensa que está bien, que está sano, no va a buscar médico, dijo el Señor Jesús. Segunda función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige la mente al estudio de la palabra de Dios y lo guía a toda verdad. También ya leímos en San Juan 14, 26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad.
San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Primera función, convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento, mostrarnos la necesidad de la justicia de Cristo. Segunda función del Espíritu Santo, enseñarnos, guiarnos para comprender toda la verdad, guiar nuestra mente para que entendamos la palabra de Dios. Tercera función, ya lo leímos en Juan 14:26 también. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos trae a memoria, nos recuerda lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. En momentos de necesidad o de emergencia, el Espíritu Santo trae a nuestra mente aquello que hemos estudiado para que lo tengamos a la mano cuando lo necesitemos usar. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13 y versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni siquiera lo penséis de antemano, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo el que habla en vosotros. Así que el Espíritu Santo nos va a traer a la mente lo que hemos aprendido y nos va a dar palabra para poder defendernos. No tenemos que preocuparnos. Cuando seamos llevados, dice aquí, ante los tribunales, cuando nos entreguen en manos de los enemigos, Dios va a darnos qué decir. Su Espíritu Santo va a guiar nuestra mente. Cuarta función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre cuando oramos. Él interpreta lo que queremos decir. Él perfecciona nuestras súplicas. Él transforma nuestra oración de tal manera que sea acepta delante de Dios. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 8 y versículo 26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. No sabemos ni siquiera orar como conviene. A veces pedimos cosas que no son para lo mejor. Creemos nosotros, si yo tuviera esto, si Dios me diera aquello, pero no sabemos. Pero el Espíritu Santo sabe y toma nuestra oración y la presenta en forma aceptable delante del Padre. Quinta función del Espíritu Santo. Nos da testimonio a nuestro corazón o nos da la seguridad interna de que somos hijos de Dios. O sea, trae esa paz y ese gozo de saber que Dios nos acepta. Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo es dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sexta función del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos capacita, nos habilita para proclamar con éxito y poder el Evangelio. Hechos capítulo 1. Jesús les dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén. Versículo 4 primero. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y la promesa de mi Padre, del Padre Celestial, es darles el Espíritu Santo cuando Jesús se hubiera ido. Les mandaré un consolador que viene de parte del Padre. Esa es la promesa. Quédense hasta recibir la promesa. Y dice, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo. Noten que hay dos bautismos. Está el bautismo de agua y está el bautismo del Espíritu. Juan bautizó con agua, dice el versículo 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Capacitarnos, habilitarnos para ser testigos, para proclamar el Evangelio en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa capacitación viene cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que hay personas que pueden estar bautizadas en agua y no haber sido bautizadas con el Espíritu Santo? Pero también puede suceder a la inversa, que haya personas que hayan sido bautizadas con el Espíritu Santo, pero no hayan sido bautizadas en agua. Veamos un ejemplo de ambas. Allí mismo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, Hechos capítulo 8, dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí se cumple lo que dijo Jesús: en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Samaria recibe el Evangelio y la palabra de Dios. Dice el versículo 14. Bueno, leamos el 12 primero. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creían y eran bautizados. En el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
porque el que fue a predicar fue Felipe. Ahora, Felipe no era uno de los 12 apóstoles. Este no es Felipe el apóstol. Este es Felipe el diácono. O también se le llama el evangelista. Es otro con el mismo nombre que Felipe el apóstol. Este es Felipe el diácono. Y él fue a predicar el evangelio a Samaria. Y ahora cuando Pedro y Juan, o sea, cuando los apóstoles oyeron que en Samaria se había predicado el evangelio y que se estaba bautizando la gente aceptando el mensaje, enviaron a Pedro y a Juan, versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí tenemos un ejemplo de personas que habían sido bautizadas en agua. Habían aceptado, creído en Cristo, se habían arrepentido, porque el bautismo es un bautismo en agua, es bautismo de arrepentimiento. Habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y ahora los apóstoles fueron, oraron por ellos, les impusieron las manos sobre la cabeza y recibieron el Espíritu Santo. Así que hay dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. Ya lo dijo Jesús, Juan bautizaba en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este es un ejemplo de personas que habían recibido el bautismo de agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por cierto, hay varios ejemplos de estos en la Biblia. Encontramos otro, esto fue en el caso con Felipe cuando predicó en Samaria, pero también cuando el apóstol Pablo llegó a las regiones, vamos a buscarlo, está en el capítulo 19 del libro de Hechos. Cuando Pablo llegó de recorrer las regiones superiores, el norte de la provincia de Asia, llegó a Éfeso, que era la principal ciudad. Estoy en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense que eran discípulos. Discípulos quiere decir seguidores de Jesús. Y habían creído en Cristo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, versículo 2, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Entonces les dijo Pablo, versículo 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estaban bautizados por inmersión, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo, porque Juan predicaba a Cristo. Él era el que preparó el camino delante del Señor y él les decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan les presentó a Cristo y los que se bautizaban creían en Cristo. Pero dice que estas personas, aunque ya habían sido bautizadas en el bautismo de agua, no habían ni siquiera oído del Espíritu Santo, ni menos lo habían recibido, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pablo les dijo, versículo 4,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan el Bautista les decía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro que es antes que yo, porque existía antes que yo, y del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Eso está en Mateo capítulo 3. Así que Juan el Bautista sí hablaba del Espíritu Santo, hablaba de Cristo y hablaba que Cristo era el que iba a otorgar el Espíritu Santo. No fue por culpa de Juan el Bautista que esta gente no habían oído hablar del Espíritu Santo. Posiblemente no prestaron atención, posiblemente no estuvieron cuando Juan el Bautista habló acerca del Espíritu Santo. Lo cierto es que ni siquiera habían oído si hay o no Espíritu Santo, cuanto menos haberlo recibido. Cuando Pablo les explicó, miren lo que sucedió. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya se habían bautizado, pero cuando comprendieron la gran verdad del Espíritu Santo, que ni siquiera habían oído hablar de eso antes, se volvieron a bautizar. Y después de haberse bautizado por segunda vez, Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué se volvieron a bautizar si ya estaban bautizados? Hay gente que dice: yo nomás un bautismo. Ya yo me bauticé una vez y no me puedo bautizar una segunda vez porque ya me bauticé. Bueno, tengamos cuidado con las cosas que pensamos y decimos, porque si tú fuiste bautizado de niño recién nacido, ese bautismo, y por favor, no es mi intención ofender a nadie, pero ese bautismo que te dieron tus padres es válido para ellos. Y fue válido para ti mientras no conocieras la verdad. Pero ahora que conoces la verdad de la palabra de Dios, ese bautismo no fue un bautismo verdadero. No fue un bautismo en el cual te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo. El bautismo de los niños recién nacidos es una costumbre o práctica que viene del catolicismo romano, y aún iglesias protestantes, como por ejemplo la iglesia luterana. Este edificio pertenece a la iglesia luterana, y si ustedes ven, ahí adelante hay una pila bautismal, pero no es un tanque para bautizar, es para poner agua bendita allí debajo de esa cruz. Eso es un recipiente de mármol y ahí adentro le ponen agua bendita, y cuando bautizan a los niños, el sacerdote luterano moja su dedo y le salpica y le hace la señal de la cruz, igual como hace la iglesia católica. Y no es católica la iglesia, es protestante, es luterana. Hay muchos que no han entendido esta verdad de la palabra de Dios. Martín Lutero trajo un gran despertar y una gran reforma en la iglesia, pero él comenzó la reforma y no la terminó. Él comenzó quitando muchas cosas y llevando a la gente a creer en Cristo, pero se murió.
y sus seguidores tendrían que haber seguido reformando todas las cosas que estaban cambiadas. Pero cuando él murió dijeron, si no lo enseñó Martín Lutero, ya no. Y se quedaron allí con lo que él había reformado y no siguieron realizando la reforma. Y por eso todavía la iglesia luterana acepta las puras doctrinas que enseñó Martín Lutero. Cuando Martín Lutero dijo, mi credo es la Biblia. Compruébenme por la palabra de Dios la verdad y la aceptaré. Si no me la comprueban por la Biblia, no me puedo retractar de lo que he creído. Para Martín Lutero, la base era la palabra de Dios. Pero hoy en día tú le presentas a un luterano lo que dice la palabra de Dios sobre el bautismo y dice, no, porque Martín Lutero no enseñó eso. Pero bueno, lo estoy dando como ejemplo, ¿verdad? Repito, el bautismo de niños recién nacidos no es bíblico, no tiene base en la palabra de Dios. Ustedes no van a encontrar un solo ejemplo en la Biblia de que se haya bautizado a un niño recién nacido. Al contrario, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para ser bautizado la persona tiene que ¿qué? Que creer. También él dijo, arrepentíos. Ese fue el apóstol Pedro el que dijo eso el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ser bautizado hay que arrepentirse. Y el bautismo es para perdón de los pecados. Un niño recién nacido, ¿cómo se va a arrepentir? Si todavía no entiende ni lo que es bueno ni lo que es malo, ni tampoco ha hecho ningún pecado del cual tenga que arrepentirse. Pero bueno, estamos saliendo un poquito del tema. Pero quiero explicar que hay personas que hoy en día ya han sido bautizadas de adultas por inmersión, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo y dicen, ya yo me bauticé una vez y no me necesito volver a bautizar más nunca. Pero aquí encontramos en la Biblia un ejemplo de personas que se habían bautizado de adultos, habían creído en Cristo, se habían arrepentido de sus pecados y habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y se volvieron a bautizar. Y Pablo les impuso las manos sobre su cabeza y recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que ha sido bautizada se puede volver a bautizar otra vez. Aunque su primer bautismo haya sido verdadero y genuino, si no tenía todo el conocimiento cuando se bautizó, sino más lo bautizaron pero no lo adoctrinaron, no le enseñaron toda la verdad. Como esta gente ni siquiera dijeron, hemos oído si hay o no Espíritu Santo. No tenían todo el conocimiento, pero fueron bautizados. Pero ahora se volvieron a bautizar y recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que ha sido bautizada puede volver a tomar el bautismo cuando conoce el Evangelio completo, cuando recibe el conocimiento pleno de la verdad, puede volver a hacer ese pacto ahora ya a sabiendas de lo que está haciendo, conociendo lo que ahora enseña la palabra de Dios. Dice, Señor, ahora sí, me voy a bautizar porque voy a hacer un pacto contigo a sabienda de todo esto. Les doy otro ejemplo. ¿Qué es pecado? Según la definición bíblica, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Y si una persona transgrede un mandamiento de la ley de Dios, está cometiendo ¿qué? Pecado. Pero hay miles de personas
que no guardan uno de esos 10 mandamientos que Dios dio, el cuarto mandamiento, el del sábado, no lo guardan. O porque no lo saben, o porque no piensan que es importante, o porque fueron enseñados, que da lo mismo, que pueden guardar el domingo en lugar del sábado. Pero el pecado es transgresión de la ley. Y la ley no dice acuérdate del domingo para santificarlo. La ley de Dios dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces no tenían el conocimiento, estaban transgrediendo la ley de Dios en ignorancia, pero estaban pecando ignorantemente. Claro, la Biblia dice que Dios no toma en cuenta esos pecados de ignorancia. Léanlos, está en Hechos capítulo 17. Hechos 17, dice el versículo 30, pero Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que Dios no toma en cuenta, pasa por alto el tiempo de ignorancia. Pero ahora que tienen el conocimiento, que tienen la luz, dice, arrepiéntanse y hagan lo que tienen que hacer. Repito, los que recibieron el bautismo de niños, sus padres no sabían. No vamos a condenar a nuestros padres por habernos bautizado, decir, ay, ¿por qué me bautizaron si eso no estaba bien? Para ellos era todo lo que conocían y trataron de hacer lo mejor según lo que habían sido enseñados. Pero eso ya no es lo que nos conviene a nosotros. Ya no podemos decir que es ignorancia, porque ahora conocemos la verdad. Por eso Dios dice, Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que sí, se puede volver a bautizar, y especialmente si la persona no recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando fue bautizado en agua. ¿Y cómo se sabe si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Ya estamos viendo cuál es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo nos enseña toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, vamos a ser guiados a toda la verdad. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú tienes una duda, si realmente eres un verdadero hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo no te está confirmando en eso. Y necesitas tener esa confirmación del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Lo estudiamos cuando hablamos del sello de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. El Espíritu Santo nos sella cuando creemos en Cristo. Y ese sello le da validez a nuestra experiencia cristiana. Pero si nuestra experiencia cristiana no es genuina, si nos bautizaron y antes de bautizarnos éramos unos grandes mentirosos y después de bautizarnos seguimos mintiendo, ¿cómo vamos a decir que nacimos de nuevo y del Espíritu Santo? ¿Dónde está el cambio? Si antes de bautizarnos
practicábamos la fornicación y el adulterio y teníamos relaciones ilícitas. Y después que nos bautizamos seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo vamos a decir que recibimos el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es santo y no habita en la inmundicia? ¿Qué estudiamos cuando hablamos del sello de Dios? ¿Cuál es el sello? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero si seguimos practicando pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo se sabe si realmente hemos recibido o no el Espíritu Santo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros de verdad le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, si yo digo que conozco al Señor, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, no es de él. Pero si yo digo que yo soy de Cristo y que lo conozco y que Él me ha transformado, pero no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. No hay verdad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2. Y en esto conocemos. Bueno, vamos a leer el 1 también. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si yo he sido engendrado del Espíritu Santo, he nacido de nuevo, voy a amar a mi hermano que ha sido engendrado también por él, porque somos hermanos. Los dos somos engendrados del Espíritu Santo. En esto conocemos, versículo 2, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si yo he nacido de Dios, voy a tener victoria en mi vida. Pero si no hay victoria, entonces ¿cómo voy a decir que nací de Dios, que nací del Espíritu Santo? La prueba si realmente he nacido del Espíritu Santo, si fui bautizado no solo de agua, sino también del Espíritu Santo, es que guardo sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 3. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido. Ahora mi pregunta es, ¿realmente has nacido del Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando sella a una persona y la bautiza con el Espíritu Santo, la persona se vuelve obediente. ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el nuevo pacto?
Graba, muy bien, graba la ley de Dios en la mente y en el corazón. Y esa es otra de las funciones del Espíritu Santo, grabar la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. La mente nos convence, aceptamos plenamente la verdad y en el corazón la vivimos. Muy bien, nos salimos un poquito del tema hablando del bautismo del Espíritu Santo, aunque tiene relación directa con esto, porque hay muchas personas que se preguntan esto: bueno, si a mí me bautizaron ya en otra iglesia y quiero ser parte de esta iglesia, ¿necesito volverme a bautizar? La respuesta es: la iglesia ni el pastor Gambetta te lo van a exigir. Nosotros no exigimos que una persona que ya fue bautizada se vuelva a bautizar. Ustedes recuerdan que el sábado aceptamos a 5 personas por profesión de fe que ya habían sido bautizadas anteriormente. Uno de ellos venía de los Testigos de Jehová, el matrimonio venía de la iglesia evangélica, y así sucesivamente, pero ya habían sido bautizados. Los aceptamos como miembros de la iglesia. No les exigimos que se bauticen. Pero escuchen bien, si una persona que ya fue bautizada comprende que había estado en un error, que había estado en un engaño, que quizás sin saberlo estaba violando un mandamiento de la ley de Dios, y ahora lo entiende y dice: no, yo quiero ser limpiado de ese pecado, aunque yo no lo sabía. Yo quiero hacer un nuevo pacto con el Señor y ser bautizado. No tiene nada de malo que lo haga, porque ya lo acabamos de ver en la Biblia, que sí se puede volver a bautizar una persona, aunque ya esté bautizada, si no tuvo todo el conocimiento cuando lo bautizaron, o si no recibió el Espíritu Santo cuando lo bautizaron. Vamos a volver entonces al tema que estamos viendo sobre el Espíritu Santo. Vimos 7 funciones del Espíritu Santo. La séptima era sellarnos para el día de la redención, escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones. Ya esto lo estudiamos. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, coloca el sello en nuestra frente y lo graba en nuestro corazón. Y ese sello es la santa ley de Dios. Ahora, si bien el Espíritu Santo ha obrado en esta tierra y en beneficio del ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad, el Señor registró promesas especiales de un derramamiento abundante y extraordinario del poder del Espíritu Santo, que habría de ocurrir en momentos especiales para habilitar al pueblo para hacer la obra que Dios le encomendó. Lo voy a poner en palabras más sencillas. La Biblia habla, por ejemplo, de la lluvia temprana del Espíritu Santo. Y también habla de la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía? Por cierto, la lluvia tardía es uno de los sucesos más importantes en la historia de la iglesia cristiana y debe constituir el objeto de nuestro estudio en forma muy ferviente. Debemos estudiar este tema y debemos orar y preocuparnos por poder recibir la lluvia tardía. La lluvia es símbolo también del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo tiene varios símbolos en la Biblia. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo descendió en forma visible como si fuera una paloma. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y también el rocío es símbolo del Espíritu Santo. Y la lluvia es símbolo de un derramamiento especial del Espíritu Santo. Esta noche vamos a ver en nuestra segunda parte del tema justamente ese tema de la lluvia tardía. Vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Aquí se habla justamente de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice en el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Y de qué está hablando? Que va a hacer llover o derramar la lluvia sobre el pueblo de Dios. El versículo 28 lo explica. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que antes que venga el gran día terrible de Jehová, y ese día es el gran día final, el día del juicio, Dios va a derramar su espíritu sobre cada uno de sus hijos. A este derramamiento se le llama la lluvia tardía, porque lo que sucedió el día de Pentecostés, después que Cristo ascendió al cielo, cuando estaban reunidos en el aposento alto, fue la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía? Estos son símbolos de la agricultura. Hoy en día no dependemos mucho de la lluvia para sembrar, porque hay regadíos. Si no llueve, pues se riega. Pero en aquella época no había esa posibilidad. La gente dependía de que Dios mandara la lluvia, se daba vuelta a la tierra, se preparaba el terreno, se araba y luego se sembraba la semilla. Pero había que esperar que viniera la lluvia para que germinara la semilla. A esa primera lluvia se le llama la lluvia primera o la lluvia temprana. Y luego la semilla germina, crece, y antes de que madure el grano, tiene que venir otra lluvia, porque si no se seca la planta. Ya cuando tira el grano, si no hay lluvia, no tiene suficiente para que el grano se complete, se madure, y entonces se espera lo que se llama la lluvia tardía para madurar el grano y tenerlo listo para la cosecha. Antes que el Señor venga a su cosecha, a recoger el grano en esta tierra, el Señor va a mandar la lluvia tardía del Espíritu Santo para madurar la cosecha. El día de Pentecostés, Pedro citó este pasaje y dijo, esta es la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel.
Pero también él menciona en su sermón que esto tendría un cumplimiento en el día justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mensajera del Señor lo pone de esta manera. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 45, dice así: bajo la figura de la lluvia temprana y tardía, los profetas predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron sus resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Así que la lluvia temprana fue al comienzo, cuando se sembró la semilla del Evangelio. Pero ahora, antes de la cosecha final, el Señor va a hacer otro derramamiento abundante del Espíritu Santo. En el libro Primeros Escritos, en la página 86, dice así. Primeros Escritos, página 86. En este tiempo descenderá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. ¡Wow! El derramamiento del Espíritu Santo es, en primer lugar, para darle fuerza y poder a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Tenemos 3 ángeles. Tenemos 3 ángeles, ¿verdad? Y el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, va a cobrar una urgencia y una inminencia tal cuando se proclame la ley dominical. Porque entonces el mundo entero tiene que ser alertado que no adore a la bestia y que no reciba su marca. Lo que le va a dar poder a la proclamación del mensaje final va a ser el derramamiento del Espíritu Santo. Igual que en el día de Pentecostés, lo que dio poder a los apóstoles para proclamar el mensaje fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cristo les había dicho: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios derramó su Espíritu Santo para que la semilla diera fruto abundante en la lluvia temprana. Pero ahora, justo antes de la venida del Señor, hay una promesa de derramamiento de la lluvia tardía, como lo leímos en el libro de Joel. Dice el Conflicto de los Siglos, la página 669. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al fin de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Así que hemos entendido entonces por qué la necesidad de la lluvia tardía. Ahora vean cuán importante es esto. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 302, la mensajera del Señor escribió: esta bendición, hablando del Espíritu Santo, esta bendición, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. Así que
Cuando pedimos por el Espíritu Santo recibimos todo lo que Dios ofrece, porque esta bendición del Espíritu Santo trae consigo todas las demás bendiciones. Dice aquí en San Lucas, en el capítulo 11, San Lucas, y estas son palabras del Señor Jesús. San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está dispuesto a dar el Espíritu Santo. Lo que hay que hacer es pedirlo. Dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 41, no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. No es porque Dios lo tiene restringido. Si todos quisieran, todos serían llenados de su Santo Espíritu. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada siervo de Dios, cada obrero, debiera elevar su petición a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Saben, hermanos, es una paradoja que lo que es más importante es lo que menos se habla en la iglesia. Dice la mensajera del Señor: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando para concederlo. En este mismo momento su Espíritu y su gracia son dados para todos los que lo necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Y si eso es así, entonces ¿por qué no ha descendido la lluvia tardía sobre la iglesia? Si las promesas de Dios son para nosotros, si Él está dispuesto a darla, ¿por qué no ha venido? Si el tiempo es ahora, no es para el futuro, es ahora, ¿por qué entonces no se ha derramado como en el día de Pentecostés el Espíritu Santo? Si el Señor está ansioso y esperando cumplir lo prometido, ¿por qué entonces la lluvia tardía parece demorarse? Ah, mis hermanos, porque como toda promesa de Dios, la lluvia tardía tiene condiciones. Repito, toda promesa que Dios da tiene condiciones. Y para poder recibir la promesa hay que cumplir las condiciones. Noten en el deseado de toda la gente, en la página 626 dice: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros, tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda promesa nos es dada bajo condiciones. ¿Cómo vamos a recibirla? Si cumplimos las condiciones. Palabras de vida del Gran Maestro, página 390. El Espíritu obra en el corazón del hombre
de acuerdo con su deseo y consentimiento. ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo en nosotros? Si queremos y si le permitimos, si consentimos. En el mismo deseado de toda la gente, la página 626 dice: la bendición del Espíritu Santo, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela y se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y Él está dispuesto a proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Escuchen esta descripción de lo que es la lluvia tardía. Es precioso lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Oh, mis hermanos, va a ser igual que en el día de Pentecostés. Pero luego dice, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno nuestro, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Miren qué terrible es esto. Si nosotros no estamos diariamente avanzando en el desarrollo de nuestro carácter, en ejemplificar las virtudes cristianas, cuando caiga el Espíritu Santo, va a caer a nuestro alrededor, pero a nosotros no nos va a mojar la lluvia. ¿Por qué? Porque tenemos abierto el paraguas. Puede estar cayendo todo a nuestro alrededor que nosotros nos quedamos sequitos. Porque el paraguas es no puedo vencer, yo soy así, ¿y qué voy a hacer? No hay victoria. Es que ese es mi carácter, yo soy enojón. Es que así era mi mamá y yo salí como ella. ¿Y quién dijo que Cristo no te puede transformar? ¿Qué? No estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. No le eches la culpa a tu mamá de tu primer nacimiento si tienes el derecho de nacer de nuevo. El problema es que no queremos, nos conformamos como somos. Si no estamos ejemplificando las virtudes cristianas en nuestra vida, cuando venga el Espíritu Santo nos va a dejar sequitos. Si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra propia puerta. Así que hay condiciones para recibirlas. Vamos a mencionar rápidamente algunas de las condiciones. La primera condición es sentir la necesidad del Espíritu Santo, anhelarlo de todo corazón, orar por Él y pedirlo. Cristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero si no pedimos, no vamos a recibir. Hay que pedirlo. Pedir el Espíritu Santo. Hay que anhelarlo de todo corazón.
Miren lo que dice aquí, esta cita es tremenda. Está también en Hechos de los Apóstoles en la página 41. Dice, si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Si lo quisieran, serían llenos. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo es un asunto del cual se piense poco. Si pensamos poco en eso, si hablamos poco de esto, se ve sequía espiritual, se ve oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera que los asuntos menores ocupan la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Fíjense, no hablamos del Espíritu Santo, no lo pedimos, no lo anhelamos de todo corazón. Y donde se habla poco, se ve sequía espiritual, decadencia y muerte espiritual. Nos ocupamos de tantas otras cosas, menos de lo más importante. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos más con respecto al Espíritu Santo? Yo me acuerdo cuando en la iglesia adventista se tenían vigilias que duraban toda la noche pidiendo el Espíritu Santo. Se ha perdido eso. Nosotros, en nuestras iglesias del Evangelio Eterno, usamos la excusa, es que no son propias. Nuestras iglesias no son propias, son alquiladas. Y no nos podemos quedar toda una noche aquí. Si quisiéramos, pudiéramos. Por cierto, el próximo viernes, no mañana, sino de mañana en 8, vamos a tener una vigilia, solo que no va a ser aquí. Aquí ha habido vigilias y no me debo olvidar de eso. El ministerio de oración, el ministerio de damas y otros ministerios han organizado vigilia que han sido de grande bendición. Me acuerdo cuando quemamos las peticiones allá afuera en el patio. ¿Se acuerdan qué bonito? Vigilias preciosas. Pero el próximo viernes vamos a tener una vigilia debajo de la carpa en Perris. Va a comenzar a las 6 de la tarde y ahí vamos a seguir hasta el tiempo que la gente se quede. Yo voy a estar dirigiendo esa vigilia allá en Perris. Yo sé que queda un poquito lejos, pero ¿por qué no? Lo estoy anunciando para que aquellos que nos están escuchando a través del canal de televisión hagan planes con tiempo y no digan, es que no me avisaron a tiempo. Escuchen, hermanos que viven en el condado de Riverside, que viven en Moreno Valley, en Riverside, en Perris y toda esa zona de San Bernardino. Vamos a tener una vigilia el viernes 24 de octubre. No, perdón, 24 es mañana. Y déjenme decirles algo. ¿Por qué creen ustedes que vamos a tenerla el próximo viernes? ¿Saben por qué? Porque se necesita mucha oración. Mucha oración. ¿Saben por qué? Halloween. El próximo viernes 31 de octubre va a ser nuestra vigilia y es la noche de los demonios, es la noche del espiritismo, es la noche del diablo, de los gatos negros y de las brujas.
Y el pueblo de Dios debiera estar orando. Yo les sugiero a ustedes que en lugar de estar pendientes a ver si van a dar unos caramelos para picarle los dientes a los niños que vienen pidiendo, en lugar de estar pendiente de una fiesta pagana, les sugiero que el próximo viernes vengan a la iglesia. Si no pueden ir a Perry, aquí también va a haber culto. Y yo les sugiero a los encargados aquí, donde está el pastor Obando, a que programen una vigilia para el 31. ¿Por qué no? Una vigilia para hacer frente a las fuerzas del enemigo. Se necesita mucha oración porque el diablo anda suelto. Yo vi una persona aquí, está presente, que el año pasado, la noche de Halloween, le mataron a su sobrino. Sí, hermanita, ¿no es cierto? Ahí está ella. ¿Y saben dónde? En un party de Halloween de disfraces. Un muchachito joven y había venido aquí a la iglesia con nosotros. Y esa noche se fue a una fiesta de Halloween y nunca regresó. Lo apuñalearon. Y su papá me dio la autorización de poder contar esta historia, para que ustedes vean lo terrible que es esa noche, donde el diablo anda suelto. ¿Y saben lo más triste del caso? La mamá del muchacho había ido a otra fiesta de Halloween. ¿Y saben cómo iba disfrazada? No, iba con un vestido todo chorreado de sangre y con un cuchillo, claro, era de plástico, aquí pegado como que le estaba chorreando la sangre. Y esa misma noche el diablo hizo exactamente lo mismo y le clavaron el puñal a su propio hijo en el corazón. Eso sucedió hace un año atrás, en la noche de Halloween. Por eso yo les invito a que hagan planes desde ya a no quedarse en su casa esa noche. Vayan a la casa del Señor a orar por sus hijos, por sus seres queridos, y para que Dios detenga las fuerzas del enemigo. Todos los años mueren miles de personas la noche de Halloween. Sacrificio a Satanás. Lo que estoy diciendo es que qué bueno fuera que dedicáramos una vigilia a estudiar sobre el Espíritu Santo y a pedir el Espíritu Santo. Qué bueno fuera. Nosotros lo vamos a hacer allá en Perris. Y si tú me estás escuchando, te invito desde ya. Tenemos una carpa grande y debajo de esa carpa tenemos nuestras reuniones allá en Perris. No tenemos templo como aquí, ¿verdad? Pero está bien bonito debajo de la carpa. Bien lindo. Y ahí vamos a pasar el viernes 31 de octubre. Comenzando a la puesta del sol. A las 6 de la tarde en adelante vamos a tener una vigilia. Vamos a escuchar testimonios, vamos a cantar, vamos a orar y vamos a tener temas poderosos de la palabra de Dios, estudiando sobre el Espíritu Santo y cómo recibirlo. Aquí se les avisará este sábado si va a haber vigilia el próximo viernes. Ojalá que así lo decidan los hermanos que dirigen aquí la iglesia.
para que pueda haber una vigilia también el 31. Y ojalá en todas las iglesias hubiera vigilia, porque se necesita mucha oración para contrarrestar las fuerzas del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Próxima condición. La primera es sentir la necesidad del Espíritu Santo, anhelarlo de todo corazón y orar por él, pedirlo de todo corazón. Ahí en su carpeta van a encontrar una cantidad de citas preciosas que hablan sobre esto. La segunda condición, experimentar primero la lluvia temprana. ¿Saben por qué? Porque si no hay lluvia temprana, de nada sirve la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que hace germinar la semilla. Y la lluvia tardía prepara, madura la cosecha. ¿Qué significa experimentar la obra de la lluvia temprana? Esto se refiere a la confesión completa y el perdón del pecado, a la limpieza de toda contaminación. Esa es la obra del Espíritu Santo, traer arrepentimiento, traer convicción de pecado, llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Él. Esa es la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Dice así la mensajera del Señor, Testimonios para los ministros, página 515. Muchos han dejado en gran medida de recibir la lluvia temprana, la primera lluvia. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta sea suplida cuando venga la lluvia tardía. Cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen entonces abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación, limpiado como morada del Espíritu Santo. Fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esa misma obra, solo que de mayor grado, debe realizarse ahora. Entonces el agente humano tenía solamente que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios quien empezó la buena obra y Él la terminará, haciendo al hombre completo en Cristo Jesús. Pero no debe haber descuido de la gracia representada por la lluvia temprana. Solo aquellos que estén viviendo a la altura de la luz recibirán mayor luz. ¿Para qué quiero más luz? Si la luz que tengo no la estoy viviendo. Si quiero recibir más luz, necesito poner en práctica lo que ya tengo. Y cuanto más yo esté viviendo a la altura del conocimiento y la luz que Dios me da, más luz y mayor conocimiento el Señor nos dará, hasta que finalmente derramará todo su Espíritu Santo, porque estamos preparados. Tercera condición. Estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu Santo. Estar dispuestos a ser usados. Solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y su gracia, solo aquellos que están empeñados en la obra de salvar las almas, recibirán el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dado como poder para la salvación de las almas.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si no estamos dispuestos o no estamos trabajando en favor de las almas, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? Algunos dicen, es que yo quiero el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que usarte a ti y no tú usar al Espíritu Santo. Algunos quieren usar el poder del Espíritu Santo, pero es al revés. El Espíritu Santo debe usarnos a nosotros. Cuarta condición: eliminar toda contienda, toda disensión, toda diferencia entre nosotros. Esta es una que cuesta mucho. Dice la Escritura en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, eran de un mismo sentir. Deseado de toda la gente, página 767. Antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. Así que hay que dejar de lado las peleas, las luchas, las disensiones, las diferencias entre nosotros. Quinta condición: despojarse del yo, ser humildes. ¿Tú crees que Dios te va a confiar el Espíritu Santo, que es un tremendo poder mediante el cual vas a hacer obras tremendas? Y déjenme decirles que ya voy a ir al final a explicarles qué va a suceder cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿sabes que va a haber una manifestación tremenda del poder de Dios? Igual que en la época de los apóstoles, los enfermos van a ser sanados. Se van a abrir los ojos de los ciegos, los cojos van a levantarse. El Espíritu Santo va a llevar a las personas de un lugar a otro, como hacía con Felipe, o como hacía con los apóstoles, que estaban en un lugar y de pronto lo arrebataba el Espíritu Santo y lo ponía en otro lugar. Vamos a ver cosas tremendas. Un poder grande. Dice que le van a decir a los montes, pásate de aquí para allá, y se van a pasar. ¿Tú crees que Dios va a confiar ese poder a personas que no sean humildes? ¿Tú crees que Dios se va a atrever a darle ese tremendo poder a personas que se van a adjudicar a sí mismos la gloria? Dios no se va a arriesgar a dar su Espíritu Santo a personas que no sean humildes. Dice la mensajera del Señor: Dios anhela derramar sobre nosotros Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino mediante el renunciamiento. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. ¿Cuántos servimos de piedra de tropiezo para otros? Pero decimos, no, yo no. Él es el problemático, yo no. Pero cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, nos da el colirio para discernir, decimos, no, yo soy el que tengo que cambiar la actitud. Dios nos ordena que eliminemos todas las diferencias. Y para eso hay que ser humildes. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, entonces el alma está vacía y preparada para ser llena por el Espíritu Santo. Mientras esté ocupada el alma con toda esa basura, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a llenar? Primero hay que vaciar el yo para que Dios
lo pueda llenar por su Espíritu Santo. Y ahora sí, vamos al final. ¿Cuáles serán los resultados de la lluvia tardía? Déjenme leerles en el libro Primeros Escritos, en la página 271. ¿Se acuerdan que anoche hablamos acerca del zarandeo? Y como una compañía estaba siendo fuertemente zarandeada, como sus rostros estaban angustiosos, estaban siendo golpeados por todos los lados. Pero dice aquí, vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría ahora de los pies a la cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados perfectamente en línea. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria y eso despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Y luego dice, oí que los revestidos de la armadura, los que ya vio todos con la armadura, proclamaban poderosamente la verdad con tremendos resultados. Muchas personas que habían estado ligadas, algunas esposas, a sus esposos incrédulos. Algunos hijos limitados por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, ahora la escucharon y se adhirieron ardientemente a ella. Se desvaneció todo temor a los parientes. Solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad y ésta les era más preciosa que la vida misma. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, es el refrigerio de la presencia del Señor, es el potente pregón del tercer ángel. Y ese justamente va a ser el tema de mañana, la terminación de la obra, el fuerte, el potente pregón del mensaje del tercer ángel. Una cita más. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía a fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos de refrigerio que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo en Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20, leámoslo. Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Necesitamos los tiempos de refrigerio. Miren esta descripción, hermanos. Esta es preciosa. Está en el Conflicto de los Siglos, en la página 669. Conflicto de los Siglos, página 669.
Dice así. Bueno, justamente lo que estábamos leyendo era eso. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino, que el día de Pentecostés va a ser más grande. Pero luego dice, vi que venían siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y que se apresuraban de un lugar a otro para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicaban el mensaje por toda la tierra. Vi que se realizaban milagros, los enfermos sanaban y señales y prodigios seguían a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Mañana vamos a ver cómo va a ser la terminación de la obra. Cuando se dé el fuerte pregón. Viene el esposo, salid a recibirle. El clamor de medianoche. Y vamos a ver cuáles van a ser los resultados de esto. Yo quiero ser parte de esa proclamación final. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, no solamente como un poder, pero como una persona divina en mi vida. Quiero comulgar con el Espíritu Santo, quiero recibirlo, permitirle que entre en mi vida y tome control de mis pensamientos, de mis palabras, de lo que ven mis ojos, de lo que oyen mis oídos, de lo que mueve mi lengua. Quiero que el Señor me purifique por completo, para así poder ser un canal limpio mediante el cual fluya el poder del Espíritu Santo. Y yo te pregunto a ti, ¿quieres algo así? ¿Lo quieres de todo corazón? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Pues entonces vamos a pedírselo. Vimos que Dios quiere darlo. ¿Hemos reunido las condiciones? ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones? Una de ellas es la confesión, el arrepentimiento. Otra es el dejar de lado toda diferencia, toda disensión. Otra es despojarnos del yo, pedirle al Señor que nos haga humildes. Y otra condición es desearlo de todo corazón y pedirlo. Yo te invito que en estos días que quedan todavía de este mes hagas la preparación necesaria. ¿Te imaginas si el 31 de octubre, el día que los demonios andan sueltos, que la gente anda adorando a Satanás, glorificando al diablo, porque eso es lo que hacen? Adornan sus casas para glorificar al príncipe de las tinieblas. Si en esa noche del poder del diablo, nuestras iglesias están todas en vigilia, pidiéndole al Señor el poder del Espíritu Santo, ¿te imaginas lo que va a pasar? ¿Te imaginas la bendición que Dios va a enviar? Vamos a romper las cadenas de Satanás. Vamos a ganar la victoria sobre el mal. Eso es lo que tenemos que hacer, ser guerreros en la oración. Yo les animo a ustedes a que se preparen, a que reúnan las condiciones para entonces poder ver el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Hay alguno aquí en esta noche que aún no ha experimentado
el bautismo inicial del Espíritu Santo, cuando uno es bautizado en agua y recibe el Espíritu Santo, porque la Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado en agua y por ende todavía no ha recibido el Espíritu Santo y quiere decir: pastor, ore por mí, yo quiero prepararme para tomar ese paso. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. Alabado sea el nombre de Cristo, y también a ti, mi hermana. El Señor te bendiga. Y a ti también, mi hermana. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en agua, pero no está seguro de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Sabe que se arrepintió, que creyó en Cristo, pero no tiene la seguridad por cosas que ha visto en su vida de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y quisiera decir: pastor, yo quiero recibir una imposición de manos para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Quizás hay alguien que aún fue bautizado en agua, pero no conocía toda la verdad que ahora conoce. Lo bautizaron sin el conocimiento, sin preparación, quizás por emoción, pero ahora que está conociendo y ha conocido esta tremenda verdad, quiere decir: pastor, ore por mí, que el Señor me ayude a tomar la decisión. Y si Él me pone en mi corazón que me vuelva a bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo, como está mencionado en la Biblia, yo quiero hacerlo, que el Señor me ayude. ¿Hay alguien aquí que le gustaría volver a ser bautizado? Wow, veo muchas manos también. Se lo pedimos al Señor, que Él selle estas decisiones. Vamos a ponernos en pie. Hay un himno que dice: abre mis ojos a la luz. ¿Se acuerdan que lo cantamos la otra noche? Tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu amor, tu bondad. Abre mis ojos a la luz. Después de ese himno vamos a orar, y vamos a orar en forma especial por aquellos que levantaron su mano también. Si me prestan un himnario, voy a tratar de ayudarles con esto. Muchas gracias, hermanita. Ya les voy a dar el número. Es el número 192. Himno número 192. Por favor, presten atención a las palabras de este himno. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí, mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Fíjense que es una oración este himno, es precioso. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador.
Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre sé y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Y termina diciendo, abre las puertas de mi hogar. En tu palacio quiero estar. Abre las puertas de tu hogar celestial. En tu palacio ansío estar. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mí, Espíritu Consolador. Es el número 192. Si me ponen el micrófono para el piano, voy a tocar el piano y la hermana Hilda nos va a dirigir en este himno. No sé si hay algún hermano varón también que quiera acompañar para dirigir este himno. Ok. Aquí hay otro micrófono, si alguien sabe el himno y quisiera acompañar. Muchas gracias. Hermanita, aquí está el micrófono. Solo para ver el tono. Con música. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi espíritu tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque la tierna voz oí. Mas me abre Espíritu Consolador. Abre mis ojos a la luz. Abre mis ojos a tu verdad. Yo quiero oír con claridad palabras de amor. Oh, mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer, llena mi ser, inspirador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar almas sin digno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu.